Pues les damos las gracias y la bienvenida a este curso, el día de hoy 3 de diciembre. El nombre del curso: las mejores prácticas y prevención en la recaudación de empresas sin excesiva, control de inventarios anexo 24 y 31. A nombre de los organizadores de este evento, un servidor Víctor La Vega, Alejandro Bertulotti, Jorge Casa, Carlos Nova, Mario Medrano, muchísimas gracias por su participación. Bueno, pues me tomaré la palabra para poder hacer la presentación de todos los ponentes. De entrada, a mi amigo el licenciado Jorge Enrique Casa Martínez. Muchas gracias, Jorge, por participar en este evento. Como siempre, te lo agradecemos infinitamente. Él es licenciado en Informática Administrativa por la Universidad Tecnológica de México, con posgrado en Administración de Operaciones Industriales por la Universidad Tecnológica de México. De 1992 a 2007 trabajó en Sistemas Dinámicos Internacionales, creadores de la base de datos DIA y programa de elaboración de pedimentos anuales AIA, fase 3 y M3. Del año 2000 a 2007 se desempeñó como director de sistemas y durante los 2 últimos años también como director de comercialización. Él es fundador de una de las empresas líderes en la parte tecnológica a nivel nacional relacionados con los temas de comercio exterior. El nombre de su empresa es IMAR Sistema, que todo el mundo conocemos, desde 2009. Esta empresa enfocada al desarrollo de software con especialidad en comercio exterior. Su visión es crear y desarrollar productos informáticos innovadores y que no existen en el mercado, así como ofrecer servicios de consultoría, auditorías electrónicas y reconstrucción del expediente electrónico. IMAR Sistemas cuenta con más de 1,600 empresas a nivel nacional, los que vienen a su servicio. Jorge, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias, Vic, buenos días. Por otro lado, tenemos al licenciado Mario Alberto Medrano Gallegos, un líder en la parte de consultoría en la zona donde él se encuentra. Él es socio fundador de Balsatori Consulting, firma de consultoría y servicios profesionales de comercio exterior. Él es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica Latinoamericana, cuya formación ha sido enfocada como consultor especializado en gestión de control de inventarios para programas CIMEX, garantías y certificaciones en materia de IVA y EPS. Con más de 11 años de experiencia en el ramo, el cual ha realizado más de 200 reconstrucciones de bases de datos en diversos sistemas de control de inventario de Nexo 24. La verdad, les quiero comentar, la verdad es que Mario en la parte de reconstrucción es una verdadera padrísimo, porque es una especialidad muy interesante donde ha logrado cosas impactantes, ¿no? También ha implementado procesos de automatización de datos con más de 50 empresas, creador de un modelo de auditoría electrónica de control de inventarios de anexo 24 y 31, con más de 40 auditorías electrónicas, con modelo propuesto Project Manager en desarrollo de sistemas ETL y procesamiento de datos. Mario, muchísimas gracias por participar en este panel. Muchísimas gracias, Vic. Buenos días a todos. Un gusto de estar nuevamente con ustedes. Y por otro lado tenemos a nuestro rockstar, el licenciado José Carlos Nova Sánchez. Gracias, Carlitos. Consultor en comercio exterior y aduanas, coach ejecutivo de impacto organizacional, modelo coactivo, consultor especializado en comercio internacional y aduanas. Su formación inició en la firma Buffet Internacional, en donde se desempeñó como gerente del departamento de programas de fomento. Asimismo fue expositor en el Club de Comercio. Con la experiencia adquirida, posteriormente formó parte de CESAJAL, fungiendo como jefe del departamento de comercio exterior, lo que aportó a su experiencia la parte operativa. Su crecimiento continuó en la firma E-Way como consultor senior en aduanas y comercio exterior, zona occidente, explorando la estructura operativa de una de las firmas denominadas Big Four. Lo anterior le ha otorgado las herramientas para iniciar el mundo del emprendimiento con la firma Escobar, Carriedo y Asociados, debido al sueño de crear una firma que integre varios núcleos de negocios enfocada a la situación de comercio exterior y aduanas. Actualmente participa como socio fundador de la firma Paper and Salt, Global Trade Advisor, brindando los servicios de consultoría aduanal, coaching, consultoría en implementación de cadena de suministro, búsqueda y localización de clientes y proveedores internacionales. Como creyente de que los cambios en las organizaciones no siempre son posibles, desde el ámbito de la consultoría decidió complementar su desempeño con el coaching ejecutivo, modelo coactivo, buscando mayor impacto en las organizaciones para lograr una verdadera transformación. Carlitos, muchísimas gracias por tu participación en este panel. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias a todo el auditorio por estar presente. Pues sin más preámbulo, el mecanismo del panel, creo que más o menos a todos, muchas gracias por participar, la verdad es que les agradecemos infinitamente. Es un panel de preguntas dirigidas a cada uno de los ponentes y con esto pues van dando respuesta y lo vamos haciendo dinámico con la participación de los demás miembros del panel. Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta es para Carlos.
¿Qué debo considerar para comprar un anexo 24? ¿Cuáles son las principales características que debe tener un anexo 24 para que tú puedas adquirirlo? ¿Cuáles serán tus principales sugerencias, mi estimado Carlos? Muy bien, gracias, Víctor. Bueno, esta fue una pregunta de la a mi punto de vista, para comprar un anexo 24, yo siempre lo he dominado, partiendo que no soy experto en tema de desarrollo de sistemas o programación, ¿sí? En este caso Mario nos podría aportar más, pero para comprar un anexo 24 tenemos que tener un sistema flexible. ¿A qué me refiero con el tema de la flexibilidad del sistema? En el mercado existe mucho software, ¿sí? Que están construidos para efectos de darle, para efectos de cumplir con lo que marca el anexo 24. Si nosotros revisamos propiamente las particularidades propias del anexo 24, pues un programador podría desarrollar un software para acreditar o para poder demostrar las entradas y salidas de las naves de este instrumento. Pero muchas veces cuando estos sistemas son muy cerrados o tienen una programación cerrada, ¿sí? Con diferentes disposiciones propias de la autoridad para efectos del cumplimiento, sobre todo para empresas CIMEX, quedan muy rezagados, ¿no? O son empresas de que de alguna forma su presupuesto para efectos del desarrollo del sistema solamente alcanzó para cumplir con ciertos aspectos. Yo lo primero que tendría que considerar para la adquisición de un anexo 24 es una empresa, por ejemplo, desarrolladora de software, me queda claro, pero que tenga la visión a través de su programación de un sistema flexible, que todo cambio puntual, legislación aplicable en materia aduanal, va a ser impactada en nuevas actualizaciones del software, ¿no? Ahora partiendo que el anexo 24, un buen anexo 24, que lo vamos a hablar más adelante, no solamente nos va a servir para efectos de controlar nuestros temporales. Recuerden que tenemos un programa de fomento denominado Drawback, tenemos un programa de fomento denominado PROSEC, que si bien estos sistemas abren diferentes módulos, ¿sí? También nos da la capacidad de poder llevar esta administración. Entonces, mi respuesta puntual sería un sistema flexible y adaptable, o sea, este mundo del comercio que es un poquito vertiginoso en los cambios, ¿no? Y lo más, yo creo que importantísimo sería considerar que al final también tener una conectividad de forma continua con los agentes aduanales, creo que es una de las cosas muy importantes, ¿no? Que tenga además ciertos controles de revisión de riesgos de forma preventiva, yo considero. ¿Sabes por ahí que es un tema bien interesante que de repente nos preguntan mucho? Por ejemplo, para efectos del acuerdo 316, luego ese reporte no todos los anexos 24 lo manejan y el SAT cada vez lo pide más en relación a la CTM con la facturación del CFDI. ¿Tú qué comentas sobre eso, Carlos? Sí, el sistema, digo, en un tema yéndonos a un tema empresarial, el desarrollador de software de anexo 24, las principales compañías lo que han hecho es emigrar a brindar más soluciones, ¿no? La industria automotriz, por lo que comentas, se cortó un poquito tu audio, Víctor, pero entendí que hablabas de los procesos de transferencia. Yo no consigo un software que no pueda brindar esta información y estos reportes que piden para estos efectos. Entonces vuelvo a insistir, ya no es la compañía que desarrolla anexo 24, ya es la compañía que desarrolla sistemas integrales para efectos de comercio exterior. Anexo 24, a mi entender, como elemento de venta, sí, elemento de venta, pues ya queda muy corto porque realmente el anexo 24, lo vamos a ver más adelante, son requisitos muy básicos en esta parte de programación. Yo solamente agregaría, si me lo permiten, por experiencia, yo creo que, como dice Carlos, o sea, finalmente los anexos 24 que existen en el medio, pues hay muchos. Yo primero les diría a las empresas que hagan una introspección, una autoevaluación de la operación real que tienen para que puedan elegir el sistema que necesitan. Acuérdense que la empresa no se adapta al sistema.
el sistema debe adecuarse a la operación de la empresa. Entonces, considerando desde ese punto de vista, es importante evaluar qué tipo de operación tienen para que ustedes puedan elegir el sistema más adecuado. Como comentaba Carlos, o sea, si yo no soy una empresa automotriz, pues a mí las CTMs ya no me interesan, ¿me explico? No soy Tier 1, no me interesa controlar el tema de constancias de transferencia. Entonces, va a depender mucho de esa base, de cuál sea la industria, la lógica de la empresa para que puedan elegir el sistema más adecuado. Porque hay sistemas muy caros, muy robustos, hay sistemas muy sencillitos, muy simples, que finalmente a la larga nos pueden atraer problemas. Sí, bueno, y nosotros como desarrolladores de software, muy importante lo que comentan en cuanto a la funcionalidad, lo abierto que pueda ser, lo configurable, y bueno, nunca dejar de vista pues todo lo técnico que representa, ¿verdad? Porque nosotros nos topamos mucho con eso, en que pues compran un software y de repente hay algunas barreras técnicas dentro de la empresa, entonces pues siempre considerar el área de TI de la empresa, porque todo eso que está abajo, que no se ve, que la operación es muy importante, como comentan mis compañeros, pero lo que está abajo para que el software funcione es súper importante que siempre se valide. Y también asegurarse del soporte y servicio técnico que ofrezca, porque finalmente el software por sí solo, pues sí funciona, pero en este tipo de sistemas, pues siempre es muy importante el respaldo que pueda ofrecer el proveedor para poder garantizar la operación correcta del sistema. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Carlos. Mario. Tengo otra pregunta para Mario. ¿Por qué tú crees? Es una pregunta que a veces parece muy básica, pero no siempre se hace, ¿no? Lo platicábamos otra vez. ¿Por qué tú crees que sea tan importante una conciliación anual entre tu inventario que dices tener en tu registro de control de inventarios contra tu inventario físico? En tu experiencia, Mario, ¿cuál sería? Porque digo cereal, se escucha muy básico, pero ¿cuál sería el alcance de todo esto? Claro, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Disculpen. Creo que estoy teniendo yo algunos detalles. Sí. Ok, perfecto, va. Venga, bueno, de entrada esto es una práctica, no es una práctica muy común en las empresas. De hecho, muchas de las empresas con las que nos ha tocado trabajar hacemos esta pregunta y realmente no se hace. Se hacen y es común hacer ajustes de inventario o revisiones de inventario, pero en el ERP contra lo físico. Desafortunadamente, al no hacer esas conciliaciones contra el inventario que tienes en comercio exterior, pues te puede traer ciertas consecuencias. Ahora, ¿por qué es importante hacer estas conciliaciones? Una, pues te ayuda a tener una comparativa real o por lo menos estimada de tu inventario de comercio exterior que tienes registrado en tu control de inventarios contra tu inventario físico. O sea, de entrada es ese simple comparativo, ¿no? Comentábamos en la conferencia pasada, incluso Carlos lo comentó, que muchas veces las empresas toman el IMEX o la certificación de IBIEPS como una tarjeta de crédito, ¿sale? Entonces, esto se debe de considerar como parte de una práctica normal para poder identificar, pues de entrada, esas diferencias de inventario que existan. Dos, ayuda a detectar errores del mismo control operativo del anexo 24. O sea, esto también nos va a dar un factor interesante si es que no se tienen una serie de métricas de revisión mensual, pues también ayuda a identificar a lo largo del año las diferencias que puedan existir por errores dentro del control de inventarios. Incluso nosotros por experiencia hemos detectado errores dentro de los controles del ERP. Por ejemplo, salidas que tienen de producto terminado o salidas de mercancía que fueron dadas de manera tradicional, si quieren verlo así, pero que no fueron declaradas a través de pedimentos. Eso es un tema muy común, ¿no? Le dan salida a mercancías, pero no fueron declaradas en pedimentos, ¿no? O no están registradas en operaciones de comercio exterior. Otro tema importante podría ser incluso la rotación de inventario. Muchas veces hago esta pregunta a las empresas: oye, ¿cuál es el valor de tu inventario físico a una determinada fecha? Y eso nos da un panorama muy claro, porque si eso lo comparamos contra el valor del inventario que se pueda tener en el control de inventarios, pues de entrada, si tu inventario físico vale 10 millones de pesos y en tu control de inventarios tienes un saldo de 100 millones, pues ahí tienes 90 millones tienes en tu control de inventarios. De entrada, otra vez, errores operativos que pueden ser desde el control de inventarios. Y por último, pues bueno, te permite prever vencimientos reales, asegurar un cumplimiento adecuado de tu IMEX y SIVA para que de alguna manera u otra puedas ir ajustando. O sea, esto, así como se hacen los ajustes físicos o como le llaman ahí en los RPs, ajustes fantasmas o movimientos fantasmas, mismos deben de ser considerados y ajustados dentro del control de inventarios para tener tenía que ver con vencimientos reales, como comentábamos, para poder detectar ahí diferencias, ¿vale? La verdad, una disculpa por el tema de la conectividad. Bueno, como ustedes saben, con este tipo de conferencias y más, pues a veces pasa,
Pero espero haya respuesto la pregunta y dado una serie de puntos realmente importantes que ustedes como usuarios deben de considerar. ¿Sale? Carlitos, ¿tú qué opinas? Sí, viene la otra pregunta. Si gustas, Víctor, podemos pasar y hago la precisión de mi comentario versus... Yo nada más, sobre la que comenta Carlos, yo quisiera hacer nada más una apreciación. Fíjense que ahorita muchas de las experiencias que yo he visto, que cuando llega la autoridad, pues pide obviamente el inventario físico, te exigen casi que en el arranque de la visita domiciliaria, te dicen, ¿sabes qué quiero? Tu inventario físico, ¿no? Así te lo exigen en la visita domiciliaria y se lo tienes que dar. Y te piden tu reporte de descargos de anexo 24 y hacen la conciliación. Acuérdense por ahí que hay un articulito que es el artículo 140 del reglamento que te dice que, que para hacer un cambio de régimen en facultades de comprobación de mercancía tiene que estar en el domicilio. Pues el SAT ante todo quiere demostrar que si tienes un saldo, aunque esté vigente, si no está en el domicilio autorizado, te van a querer impactar con la multa de imposibilidad material. Yo creo que eso es bien importante porque son de los riesgos que de repente dices, no, está vigente. Sí, pero tiene que estar en el domicilio. Y si no, como dice Mario, pues sería mejor la conciliación. Y ahora sí, mi estimado Carlitos, a partir de que ya me metí en mi comentario, jurídicamente, ¿cuál es el instrumento legal para acreditar los retornos de las mercancías exportadas temporalmente, Carlos? Ok, en el tema para el cumplimiento legal, yo siempre he dicho que tenemos que ver la entraña jurídica. Muchas veces entendemos lo superficial de la operación para efectos de cumplir, pero me parece importante ante todo entender que si las obligaciones de las empresas CIMEX, de las mercancías de importación de retornos, tienen una entraña jurídica. ¿Y cuál es esta entraña jurídica? El único instrumento jurídico para efectos de el retorno, comprobar el retorno de las mercancías importadas temporalmente se llama anexo 24, ¿sí? Muchas veces nosotros como contribuyentes creemos que el instrumento legal el instrumento legal para acreditar el retorno de las mercancías temporalmente ese es el pedimento. Aquí hay que hacer una precisión muy adecuada. El pedimento es el que va a acreditar la exportación, ¿sí? Propia de la exportación o la entrega vía virtual o el retorno al extranjero. Pero el pedimento no tiene la capacidad jurídica a través de su declaración para indicar qué mercancía temporal fue la que estoy retornando al extranjero. No sé si me doy a entender. Con el pedimento yo demuestro que hay una salida de mercancía temporal, pero no demuestro cuál mercancía, qué tipo de mercancía es la que estoy retornando. Recuerden que la mayoría de las empresas CIMEX se someten a un proceso industrial o de transformación. Entonces, aquí es bien importante, porque si entendemos la entraña jurídica, el anexo 24, antes de anexo 31, era un instrumento que nos servía para efectos del autocontrol. Es como nos decía la autoridad, controla tus inventarios temporales. Y haciendo comentario de lo que comentó Víctor y ese autocontrol a través del sistema de anexo 24 es el inventario que yo tengo que tener de forma física, valga la redundancia, en mi inventario. Por consiguiente, el anexo 24 y el RP y el inventario físico tiene que ser una copia de los saldos que están físicamente. Ahora, con la entrada de anexo 31, recuerden que el anexo 31, su esencia jurídica es demostrarle a la autoridad que lo que yo dejé de pagar IVA a través de este crédito fiscal que me brinda la notificación, yo a través de un instrumento, como yo le denomino, ir depositando la tarjeta de crédito, que es el tema de anexo 31, a través de los impedimentos RTS o B1, cambios de régimen o algún tratamiento legal, es como yo le estoy pagando a la autoridad este crédito que me brindó para efectos de no pagar este IVA. Pero también tiene otra entraña jurídica, como yo lo denomino.
que es que si el anexo 24 en esencia solamente era de autocontrol y que solamente en facultades de comprobación me servía para efectos de contestarle a la autoridad de que tengo tanto saldo virtual, si lo podemos llamar así, versus tanto saldo electrónico, el anexo 31 se vuelve un instrumento de autodeclaración. Recuerden que fiscalmente en México tributamos y nos manejamos para el cumplimiento fiscal a través de la autodeclaración. El anexo 31 es un instrumento que es un brazo armado del anexo 24 para cumplir con la autodeclaración fiscal, para decirle a la autoridad, oye autoridad, ya te pagué cierto IVA a través de ciertas exportaciones, porque ustedes no me dejarán mentir, en el anexo 31 colocamos los RTs, los virtuales, los cambios de régimen que utilizamos para efectos de pagar ese IVA. Entonces, aquí la autoridad lo que está teniendo es información de autodeclaración en tiempo real, si lo podemos llamar así, que se hace a través de un mes o cada 2 meses. Ya entendemos que jurídicamente solamente tenemos 2 instrumentos, anexo 24 y anexo 31, autocontrol y autodeclaración a través de un pedimento RT que solamente va a acreditar la salida de las mercancías, pero no nos dice o no da la certeza jurídica de qué mercancías son las que se retornaron. Entonces, a través de esta explicación, como yo siempre lo he denominado la entraña jurídica, podríamos entender, ¿sí?, que el inventario físico siempre tiene que estar cuadrado con el inventario electrónico. ¿Cada cuánto tendríamos nosotros que estar haciendo estos conteos? Cada vez que nosotros, ¿sí?, nosotros siempre consideramos más o menos cada 3 meses a través de revisión cíclica de inventarios físicos, cíclicas, para de alguna forma cuadrar este inventario. Ahora, también hay que tener en cuenta que una de las obligaciones ocultas, si lo podemos llamar, del IMEX, es dividir el inventario nacionalizado o nacional con el inventario temporal para efectos, y eso tiene también una razón de ser, para efectos de que cuando la autoridad requiera que le acreditemos que existe ese inventario físico versus a lo que nos dice el anexo 24, sea ágil esta observación física en nuestro inventario. Bueno, nuestro almacén. Y también llevar un reporte también, o sea, hablamos mucho de la conciliación física contra la del sistema, pero también contra los inventarios de anexo 31, ¿no? Y el saldo que tenemos como, porque si no al rato ahí tenemos unas saldotototes que no, hay que hacer depuración. Pero muchas veces, sí, aquí, Víctor, lo que tú comentas es algo bien interesante. Tiene algo de ciencia lo que estoy comentando. Como el anexo 24 es autocontrol, a veces al contribuyente se le hace muy fácil hacer todos los reacomodos o todas las, ¿cómo se llama?, las reestructuras que se San Agustín en el mercado. Pero recuerden que ustedes ya tienen una autodeclaración en el anexo 31. Entonces yo siempre he dicho, toda modificación en el anexo 24 tiene que tener una consecuencia de cambio en el anexo 31. Porque muchas veces olvidamos esa parte y la autoridad puede decir, oye, ¿cómo que me declaraste que en este periodo descargaste tanto inventario temporal, tanta mercancía temporal con estos RTs, y a la hora de que te estoy pidiendo un reporte de saldos, me dices que solamente fueron con 5 RTs, por ejemplo? Ahí había una discrepancia entre el autocontrol y la autodeclaración que nos podría llevar a multas que más al rato podemos platicar. Muchas gracias, Carlos. A ustedes. La siguiente, por favor. Mario, ¿cómo puedo revisar si las temporalidades calculadas en mi sistema son correctas? En tu experiencia, ¿qué best practices podrías decir que se tendrían que hacer, Mario? Sí, vale. Pues miren, de entrada la idea es muy sencillita. Es una revisión que se puede hacer. Acuérdense que todos los sistemas de control de inventarios, y no sé si me estén escuchando, espero que sí, disculpen. Sí, te escuchamos. Bien.
Te vemos doble, pero te Todos escuchamos los sistemas bien. de control de inventarios tienen una serie de reportes. De entrada, uno de ellos, como comentábamos, deberían de ser los saldos, los inventarios que te da el sistema, o incluso desde el reporte de entradas temporales. La mayoría, pues obviamente tienen registradas las fechas de pago, en este caso del pedimento, y tiene una fecha de cálculo, una fecha calculada de vencimiento. La mayoría de los sistemas ya lo hacen. Para poder verificar si están calculándose de manera adecuada, hay una pequeña fórmula que se las voy a compartir porque es muy útil, y es considerando la fecha de pago que se tiene, agregar una columna en ese reporte, agarrar la fecha de pago menos la fecha de vencimiento y dividirla entre 30.5. ¿Por qué 30.5? Pues redondeando meses de 30 días o 31, en el caso de febrero, dependiendo de si es bisiesto y demás, pero con el objetivo de darnos un panorama, una idea general de cuáles son los meses que se está calculando el sistema por clave de pedimento. Por ejemplo, si yo soy una empresa IMEX con certificación, una empresa IMEX con certificación de IBAIEPS, modalidad AAA, pues los INs a partir de un determinado periodo pueden ser a 18 o 36 meses. Esa regla sencillita o esa fórmula que les di les va a dar un panorama para poder conciliar o poder verificar si está calculando el sistema de manera adecuada las temporalidades. Pero ojo aquí, muchas veces este cálculo de temporalidades va en función, primero que nada, en las configuraciones iniciales de los sistemas. Por ejemplo, si somos certificadas en IBAIEPS, como comentaba Carlos, si tenemos alguna otra certificación, si somos OEA, si manejamos regla octava, si tenemos PROSEC, o sea, todos esos datos son sumamente importantes para que el sistema se calcule las temporalidades de manera adecuada. Agréguenle a eso la calidad de la información del sistema. Gracias. Disculpen, seguimos aquí con los problemas de conectividad. Comentaba ahorita que, bueno, otra vez, regresando al tema inicial, va a depender mucho de la calidad también de la información. Ahorita ponía un ejemplo de la fecha de pago del pedimento. Por ejemplo, si ustedes de manera indebida ponen una fecha incorrecta, pues obviamente los cálculos de retorno, de temporalidad van a estar incorrectos, ¿no? Y esto, como comentaba Carlos, pues el anexo 24 es un autocontrol que, si bien no tenemos métricas de revisión y no lo hacemos de manera adecuada, pues nos van a repercutir tanto en nuestros resultados y, si somos certificados en IBAIEPS, pues en lo que estemos autodeclarando la autoridad. ¿Sale? Muchas gracias, Mario. ¿Algo más, Carlos, que quieras agregar? No, por el momento no. Yo sí nada más les diría, denle una revisada a todas las temporalidades, porque con tanto cambio en las temporalidades que se le quitaron a las certificadas AAA, que si las OEA, revisen que estén bien actualizados sus anexos 24, porque hemos encontrado muchas discrepancias, porque ahora tenemos una serie de variables interesantes entre virtuales, operaciones normales y todo eso, ¿no? Sí. Carlos, ¿cuáles son los tiempos adecuados para capturar los anexos 24 y 31? ¿En qué momentos deben de llevarse? Siempre dicen, no, pues ahí después lo voy viendo, etcétera. ¿Es correcto eso? ¿Tiene que estar al día o cómo sería tu apreciación? Sí, mira, en referencia del tema de la temporalidad, porque por lo que también comentas, Víctor, se me viene una sugerencia, es que cuidemos dentro de la temporalidad mucho los tiempos de procesos productivos. Yo siempre le comento a los clientes, tu descargo tiene que ser natural a efectos de que consideres tiempos de despacho, tiempos logística de lo que es aduana a planta, tiempos de procesos productivos, tiempos de procesos de embalajes, tiempos de procesos de recolección y de envío. ¿Por qué hago este comentario? Porque muchas veces los descargos, me ha tocado ver reestructuras o propios anexos 24, no a través de reestructuras, sino del proceso normal. Sí, ¿verdad? Creo que es parte de ella, ¿no? Entonces, el tema de anexo 24, lo que les comentaba es que hay descargos que se importó, por ejemplo, hoy 3 de diciembre, y el descargo está el 6 de diciembre en estas famosas reestructuras, ¿no? O administraciones. Y también la autoridad lo que verifica es que el descargo tenga una naturalidad a través del proceso que ya les comenté. Creo que se cortó a través del proceso logístico, del proceso productivo y del proceso de despacho.
nosotros tenemos que acreditar o tener bien sustentado esta parte de cuánto tarda en llegar una materia prima y cuánto es mi proceso natural, vuelvo a repetir, para efectos de retornar. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado desconocimientos de anexo 24 cuando en la importación temporal fue descargada con un pedimento virtual, un pedimento RT a los 3 o 4 días. No da el tiempo para que la mercancía surta todos estos efectos propios que se declaró en el programa IMEX, ¿no? Y ya abordando la pregunta, ¿cuáles son los tiempos adecuados para la captura? Antes de ventanilla única, estamos hablando del 2012, ¿sí? Solamente, y yo recuerdo, y a lo mejor Jorge me va a hacer la precisión, solamente existía un software en el mercado que me brindaba la información en tiempo real para efectos de yo poder capturar la información en mi anexo 24. Y el pretexto del contribuyente es que mi agente aduanal me manda la cuenta de gastos al mes y medio donde viene el pedimento, la glosa me tarda en llegar, de aquí que hago la conversión. Se tenía un desfase de 2 meses aproximados para efectos de hacer las capturas, ¿no? Con la entrada en ventanilla única y con sistemas, ejemplo, pedimento empresarial, nosotros sugerimos que haya 2 tipos de capturas. Una, la captura continua al momento de que yo valido el pedimento y que si tengo una herramienta como pedimento empresarial, tener la información del pedimento versus a todos los documentos satélites que giran alrededor de la operación, ¿sí? Que giran alrededor de la operación, poder ir capturando en tiempo real, ¿sí? Y hay una fase 2, que es al mes, que es cuando nos llega la glosa del mes inmediato anterior, que cuando nos llega la glosa no tiene que ser un instrumento para captura de anexo 24, tiene que ser un elemento para la conciliación de lo que yo capturé versus a lo que viene en la glosa. Entonces yo no creo, por cuestiones informáticas, que puede existir un pretexto para no llevar en tiempo real, aunque se escuche un poquito acelerado, el tema de la captura y tener conciliaciones al mes, 15 días, cuando tenemos la glosa data stage en nuestro correo electrónico para hacer estas conciliaciones. Muchas gracias, Mario. Perdón, yo nada más. Adelante, George. Sí, efectivamente ya hay muchos elementos para poder estar más en línea, más actualizado, como comenta Carlos. Pues sí, en un principio era la data stage que tardaba tiempo, ya desde 2012, 11 llega más puntual, llega el mes inmediato siguiente. Y bueno, también hay herramientas para descarga de la misma información de BUSEM, entonces creo que sí, ahorita tecnológicamente ya no hay motivo como para estar desfasado en este tipo de información. Solo quería hacer ampliar un poco este tema. Sí, Mario. Sí, aquí igual nada más aprovechando y comentando, como bien comenta Carlos, o sea, realmente el tema de la captura yo creo que es pues algo que ya deberíamos de dejar a un lado en lo personal. Finalmente la forma en cómo hoy en día se hace la operación, la información que pasa a la agente aduanal, la información que ellos finalmente yo creo que no me quieren ver el día de hoy. Les comentaba que bueno, aquí es muy importante entender que efectivamente el tiempo de captura o regresando a la pregunta de Carlos inicialmente de cuándo es el tiempo adecuado, la verdad es que hoy en día no hay pretexto. Lo importante aquí es llegar a un proceso de automatización con sus agentes aduanales. La mayoría de ellos ya puede proveer información. Ya hay sistemas que tienen conectividad directa donde se descargan XMLs tal cual está hecho la operación o en su caso layouts. Deberían de considerar eso y se los hago de manera de sugerencia, hagan una tablita de todos los agentes aduanales patentes agentes aduanales con los que trabajan, disculpen, y hagan una revisión de cuáles y cómo trabajan y cómo reciben información de ellos. Una, para que hagan los ajustes necesarios y sea incluso desde un tema de negociación con el agente aduanal, y aunado a eso,
que ustedes estén recibiendo la información por lo menos un mes después de la operación, como comentaba Carlos, para poder automatizar el proceso, ¿sale? La verdad es que no hay pretexto, y de que se puede, créanme que tenemos casos de éxito donde hemos logrado automatizar por lo menos el 90% de la operación a través de la agente aduanal. Pero sí es un trabajo arduo y que finalmente lleva una labor importante, y también la empresa debe tener esa conciencia de hacerlo. Nosotros, por política, como agencia aduanal, capturamos todo por línea todas las facturas las desglosamos por número de parte. En el pedimento desglosamos el número de parte, el precio unitario, la relación del renglón con la factura, precisamente para que al final la información capturada en el pedimento se pueda traducir de forma electrónica hacia los diferentes sistemas de control de inventarios, ¿no? Oye, Mario, aprovechando, me están haciendo una pregunta. Comentabas tú que había una fórmula para la temporalidad, ¿sí? Me pregunta Aldo Salazar, específicamente a qué te referías. Es que ahí creo que se cortó un poco el audio. No te preocupes, esa fórmula para revisar la temporalidad va en función a los reportes que genera tu sistema. Si tú tienes un reporte, por ejemplo, de saldos o de importación, llámese temporal, tú tienes una columna que tiene la fecha de pago. La mayoría de los sistemas, dependiendo de las configuraciones, tienen una fecha de vencimiento calculada. Si tú quieres verificar por claves cuál es la temporalidad, ¿ya me escuchan? Ya apagué mi cámara, sí. Ya cambié de internet, yo creo que es Zoom. Pero Aldo, te la respondo nuevamente. Fecha de pago menos fecha de vencimiento entre 30.5. Eso es para determinar la temporalidad o darte una idea de los meses que está calculando el sistema, de acuerdo a la fecha de pago del pedimento, a la fecha que está considerando, ¿sale? Entonces, eso es una pequeña fórmula y te da una visión, una guía para determinar si está calculando el sistema correctamente. Muy bien, muchas gracias, Mario. Pues siguiente pregunta. Carlos, en mis exportaciones RTB1, mi agente aduanal declara información en el campo de descargos en el pedimento. ¿Eso es correcto? ¿Es viable? ¿Es correcto? ¿Es recomendable hacer eso? ¿Tú qué opinas? Ok, mira, si nosotros recordar que el anexo 22 en nuestro documento jurídico para efectos del llenado del pedimento es una práctica, y aquí Víctor también nos podría apoyar, común en algunas agencias aduanales que hacen tipos de operaciones virtuales o RTs, ¿no? Ponen en el campo de descargo, ojo, vamos a enfocarnos primero al RT. En el RT ponen en el campo de descargo información de los pedimentos INs, ¿sí? Si nos vamos al anexo 22, nos dice que el campo de descargos solamente será utilizado para efectos de las importaciones temporales del 106 de la ley aduanera, o sea, temporales. Correcto. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque al momento de que el pedimento se vuelve una autodeclaración para efectos fiscales, y nosotros en el campo de descargos ponemos información del pedimento IN, estaríamos amarrando a no poder hacer ninguna reestructura de nuestro inventario, porque ya estamos declarando que ese RT sirvió para descargar mercancía de ese IN. Entonces, esta pregunta también va en consecuencia de mi respuesta anterior. Recuerden que el pedimento no es el instrumento jurídico para acreditar qué tipo de mercancía fue la que se está retornando al extranjero. Solamente acredita el retorno del producto terminado, pero no en la esencia, en las entrañas, no me dicen qué tipo de materia prima estoy exportando, ¿sale? Entonces, por favor, díganles a sus agentes aduanales que les quiten el campo de descargos de los pedimentos RTs. ¿Por qué? Porque si contratan ustedes un servicio de reconstrucción de anexo 24, pues tendrían que rectificar todos los pedimentos para efectos de quitarle esa libertad que vamos a tener de la autocorrección a través de nuestro anexo 24, esa libertad que nos impide el RT por ya haber declarado esta información. Esa es una primera respuesta. Y ahí, Carlos, entramos a un mundo de mitos y realidades, ¿no? Sí. Ese es un mito que no tiene nada que ver con la realidad. Y yo coincido contigo, la obligatoriedad está en el artículo 106. Cuando regreses en su mismo estado, tienes toda la trazabilidad de la operación transparente como eso.
Pero en el IMEX, pues no hay forma, tendrías que estar descargando en preventivo, en draft, es una locura, eso no es viable, ¿no? Sería un mito. Y en el mercado existen agencias aduanales que te dicen, oye, para yo poder hacer tu RT, mándame por favor tu IN. Eso es imposible, porque recuerden que en el anexo 24 se maneja el tema de primeras entradas, primeras salidas. Y esta selección de la primera entrada del método PEPS lo hace automáticamente el sistema. No creo que ninguna empresa tenga capacidad de decir, este es el pedimento, digo, sí, viendo reportes y viendo toda esta parte, pero es absurdo poner esta información, ¿no? Y en cambio en el tema de los pedimentos B1, sí existe el tema del campo de descargos, pero para efectos de indicarle al virtual de importación cuál fue el virtual de exportación, si no me equivoco. Entonces, es un tema más de darle esa trazabilidad en la operación de cuál fue el virtual de exportación versus cuál fue el virtual de importación. Pero ojo, esto no me está diciendo qué inventario estoy descargando, solamente es una trazabilidad entre una operación y otra. Operaciones, correcto. Ok. Donde también es importante mencionar que primero se tiene que hacer la de importación para asegurar que a alguien le cae la mercancía y después se puede hacer la de exportación. Entonces es un tema de seguridad jurídica para la autoridad fiscalizadora, aduana. Exactamente. Ahora, también existen los pedimentos F4, que hay agentes aduanales que ponen el tema del pedimento IN. Y vuelvo a insistir, revisemos el anexo 22 y el anexo 22 solamente te dice que es para efectos del 106. Si ustedes ponen el F4 y autodeclaran en el de descargos el pedimento IN, va a quedar amarrado la operación y toda reestructura tras bambalinas del anexo 24 va a quedar corta, porque al momento que le presentemos reportes a la autoridad y le digamos, ¿sabes qué? Este IN se mató con este F4, pero mi pedimento viene otra información, está erróneo mi sistema de autocontrol versus con mi pedimento que es una autodeclaración fiscal. Tener mucho cuidado porque créanme que es la mayoría de los elementos donde la autoridad nos desconoce los descargos, ¿sale? Muchas gracias, Carlos. A ustedes. Siguiente pregunta. Mario, ¿cuál es la fecha sugerida en descargo para virtuales? ¿Fecha de pago o fecha de factura? ¿Tú qué opinas? Sí me escuchan, ¿verdad? Fuerte y claro. Perfectísimo. Bueno, pues este tema yo creo que es la pregunta del millón para muchos casos. Yo creo que aquí depende mucho de criterio. Sin embargo, hay que entender la esencia y la lógica de los virtuales y la parte operativa de cómo se manejan. Como ustedes saben, los virtuales, pues pensando en una empresa normal, apertura un virtual al inicio de mes y lo cierra a finales de mes. Sin embargo, la mercancía que están declarando en ese virtual puede llegar a planta o puede llegar a la empresa en una semana previa al cierre o 2 o 3 semanas previas al cierre. Esto finalmente a la larga nos va a traer una posible consecuencia. Si nos vamos al estricto sentido de la palabra, pues lo ideal sería por fecha de pago. Sin embargo, al momento de manejar los virtuales por fecha de pago, vamos a tener algo que se llaman errores de descargo o descargos a destiempo, donde podemos estar exportando la mercancía en semana 3, por poner un ejemplo, de un virtual que estamos cerrando en semana 4. Por lógica, el pedimento, pues obviamente no podría descargar por la fecha, por la temporalidad. La salida sería previa a la entrada. Insisto, aquí es un tema de criterio. Nos vamos nos vemos muy old fashion, por decirlo así, pues nos vamos al estricto sentido de la palabra y lo hacemos por fecha de pago, pero vamos a tener diferencias de inventario, vamos a tener faltantes o o descargos en inventarios o negativos, que ya lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y finalmente lo ideal en ese caso pues es tener ese control, como lo comentamos de un inicio, y estar haciendo tus ajustes de acuerdo a inventario, si se puede físico, en una determinada temporalidad, en un determinado tiempo, ¿no? Pero en lo personal pues va a depender de cada empresa. Nos ha tocado casos donde la autoridad acepta los descargos por fecha factura, en el entendido que se puede demostrar o explicar de esa manera, y en algunos otros casos ha sido muy tajante y pues no lo acepta. También es mucho a criterio. Sí, aquí una precisión, bueno, un complemento, mejor dicho. El tema que comenta Mario es, nosotros tenemos inventario temporal en nuestro almacén
que le vamos a hacer un proceso rápido, un proceso productivo rápido y podemos exportar, aun cuando no cerramos nuestro pedimento virtual, cuando hablamos de consolidados. Y ahí es donde existe una discrepancia entre las fechas. Eso hace una precisión muy interesante Mario. Pero aquí es donde nosotros juega un papel muy importante la regla 4321, que es la Biblia de los virtuales. Es yo cómo le voy a acreditar a la autoridad, porque el primer elemento que yo tengo para acreditar la transferencia virtual es el propio pedimento, ¿sí? Que ese pedimento lo puedo tener de forma mensual o de forma semanal, dependiendo el tipo de consolidados que nosotros estemos utilizando. Pero aquí es donde viene la regla 4321, que nos dice que para efectos de darle materialidad, mejor dicho, a esa transferencia, necesitamos cierta información del almacén quien recibe esa mercancía. En la última parte de la regla 4321 nos dice qué elementos tenemos que cumplir nosotros para efectos de poder acreditar esa operación virtual. Como es una operación que no pasa por aduanas, necesitamos ciertos elementos comprobables. Entonces, cuando la autoridad ve ese desfase de operación, nuestros únicos elementos para acreditarle que ese inventario lo tuvimos anterior, de forma anticipada a tener el pedimento virtual, es a través de los elementos de la 4321, ¿sí? Que muchas empresas IMEX esos documentos no los integran dentro de su expediente. Yo lo recomendaría, a lo mejor no dentro del expediente de comercio exterior, pero un expediente paralelo para acreditar que recibimos esa mercancía y darle materialidad a la operación. Muy bien, gracias Carlos, gracias Mario. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de unidad debo capturar en el anexo 24? ¿Unidad de medida de comercialización o unidad de medida de tarifa? Si nos ayudas, Carlitos, por favor. Sí, aquí es bien claro. El anexo 24 nos pide el tema de la UMT, ¿sí? Unidad de medida tarifaria. Entonces, también con colegas nos ha tocado revisar donde la autoridad desconoce el tema del anexo 24 por estar cuadrando los inventarios a través de la UMC. ¿Sí? Es una respuesta muy, muy contundente. No sé, Mario, si tengas otro comentario. Sí, bueno, aquí, híjole, yo creo que depende mucho, pero en lo personal, también hay que ser muy realistas en la forma en cómo opera cada empresa. Como ustedes saben, pues la UMT o la forma en cómo importamos mercancía, la mayoría, pues obviamente está declarado en kilos. Sin embargo, dentro del control de inventarios y en esencia que viene siendo una réplica, dicho de otra manera, es una réplica de lo que pasa a nivel productivo, lo que pasa en el MRP o en el control de materiales, pues finalmente se debe de adecuar. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes tus insumos, tus cartas de materiales con una unidad de consumo comercial y finalmente en tu control de inventarios lo tienes en unidad de medida tarifaria? Pues vas a tener un desfase y demás. Lo ideal es que en algún momento se pueda tener esa correlación. Incluso hay sistemas que te permiten tener las dos unidades de medida, una para dar todo ese proceso de descargos de materiales de acuerdo a lo que indica producción, por decirlo así, a través de estructuras de materiales, y tener la correlación contra la unidad de medida de tarifa de la partida y obviamente las cantidades de las mismas. Entonces, aquí pues sí es una pequeña contradicción, como dices tú, pero la mayoría de las empresas hoy en día lo manejan a través de la UMC. Ok, sí, aquí nada más haciendo una precisión. El anexo 24 nos dice unidad de medida conforme a la TIGI. ¿Qué quiere decir? No estoy diciendo que tenga que ir nuestro control a través de la unidad de medida de tarifa, porque nuestros sistemas ERP, nuestros sistemas de facturación siempre van más enfocados a la UMC. Lo que trato de comentarles es decirles que todo reporte que le entreguemos a la autoridad tiene que ir conforme a la UMT, que aquí viene el tema de los anexos 24 robustos a través de las equivalencias. Yo quedo a través de las UMCs, pero al momento de que este reporte para la autoridad tiene que ser para efectos de contestación, tiene que reportar UMT. ¿Por qué? Porque la autoridad nos puede acreditar muy sencillo que el propio anexo 24 nos dice que tenemos que acreditar un
UMT. Entonces aquí es importante que ustedes reconozcan si su anexo 24 maneja estas equivalencias y estos reportes finales conforme a la UMT. Retomando pregunta anterior, sería quizá uno de los elementos, ¿no? Para saber qué software me puede dar mayor seguridad. Gracias a los dos. Mario, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un descargo sin inventario y cuáles pueden ser sus causas? Ok, hablando aquí de una manera muy operativa dentro del control de inventarios y para entender los términos, un descargo sin inventario, un negativo, un faltante o en su caso un sobredescargo es lo mismo, depende de dónde lo veas y cómo lo quieras analizar. Cada sistema le llama de manera distinta. Pero realmente, ¿qué es un descargo sin inventario? Pues dicho de otra palabra muy sencilla, pues tienes más salidas que entradas. O sea, estás declarando o estás tratando de descargar más material de lo que tienes registrado en entrada o disponible. Esto se puede dar por varios factores. Comentábamos hace ratito el tema de las fechas de pago, fechas de entrada contra fechas de salida. Eso puede ser un factor importante en el caso de los virtuales. Otro de ellos puede ser el tema de los BOMs, los biles de materiales, bill of materials, estructuras de materiales, como quieran llamarles, finalmente también son un factor realmente importante. Es decir, muchas veces las cartas de materiales están con una estructura completa. A lo mejor, como decía Carlos, aquí uno de los factores interesantes es cómo separar el inventario, ya sea de IMEX o de temporal contra definitivo o nacional. Y finalmente, en algunos casos lo que hemos detectado es que pues, cuando se solicitan reportes de cartas de materiales lo generan del RP y pues trae toda la información. Si tú eso lo alimentas al anexo 24, cuando trates de descargar, si el material no es importado, ¿qué va a generar? Un negativo, ¿sale? Y por otra última razón que puede ser, o el por cual podemos tener descargos sin inventarios, pues simplemente errores de captura. O sea, tener más información de manera indebida, tener errores de captura a nivel número de parte, a nivel producto. O sea, todos los factores que van desde la parte operativa, desde la captura, como comentábamos, de la automatización de la información, el tema de saber analizar los descargos, las temporalidades, las fechas de descargo, si es por fecha de pago, fecha de pago, fecha factura. Agrégale a eso pues toda la revisión de materiales para asegurar que esté descargando de manera adecuada. Todos estos factores influyen en que se pueda hacer un análisis de descargo sin inventario o de prevención de descargo sin inventario. Sí, así es. Y también el tema importante es que estos sistemas, que entre más robustos se hacen, ponen mayores alternativas de descargos. Y también recordar que el anexo 24 nos estipula que todo descargo del anexo 24, esta demostración, tiene que ser a través del método PEP, ¿no? Los sistemas más robustos nos dejan poder descargar con muchas metodologías diferentes, pero vuelvo a insistir, qué padre, pero en el tema de anexo 24, la demostración únicamente tiene que ser a través de método PEPS. Sí, muy bien, sí, así es. Gracias, Carlos. Gracias, Mario. Mario, continuando contigo, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Debo de controlar los desperdicios en mi anexo 24, ya que mencionabas esto? Bueno, aquí yo creo que la respuesta, si tienes desperdicios y manejas desperdicios, la respuesta es sí. O sea, tu sistema debe de ser capaz de controlarlo. Más bien aquí la pregunta sería el cómo vas a tú controlar tus desperdicios de manera física para que los puedas adecuar y adaptar a tu control de inventarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque finalmente uno de los temas más comunes que nosotros vemos en el control de desperdicios, una opción es manejarlo a través de porcentajes en las estructuras de materiales. Ahí, si lo manejamos de esa manera, a través de porcentajes, hay que tener mucho cuidado. Entendiendo la esencia y la lógica del sistema, tú cuando tienes un porcentaje en un producto de salida, un porcentaje de merma o desperdicio, los sistemas de control de inventarios pues descargan el material de consumo. Bueno. No se escucha. Bueno. Adelante, Mario. ¿Ya me te escuchan? perdemos un poco. Si puedes volver 30 segundos a tu respuesta, por favor. No te preocupes. Comentaba que aquí los desperdicios es muy importante sí manejarlos, pero va a depender de cómo o cómo lo estén haciendo físicamente. Una opción es a través de porcentajes de consumo o de desperdicio en las estructuras de materiales. Ahí simplemente hay que tener mucho cuidado porque al dar por hecho que los porcentajes que están declarando ingeniería dentro de estas estructuras, si nosotros lo metemos a nuestro sistema de control de inventarios, pues finalmente la lógica es descarga de manera natural el material de consumo normal y descarga un porcentaje de acuerdo a lo que se indica en la estructura
para efectos de desperdicio. Muchas veces esos porcentajes, cuando nosotros lo tenemos a través de estructuras, finalmente debemos de estar conscientes que los sistemas de control de inventarios generan un almacén o un inventario de desperdicio, que por cierta lógica tendríamos que posteriormente cambiarlo de régimen. ¿Están de acuerdo? Entonces va a depender mucho del manejo. Una opción es a través de porcentajes de consumo, simplemente tener mucho cuidado, porque si descargamos, tenemos un porcentaje, lo cambiamos de régimen y después queremos hacer una reestructura, híjole, es casi imposible tratar de empatar el mismo resultado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Otras opciones pues son a través de a una venta nacional, transferencia a una recicladora o en su defecto las actas de destrucción. Todo esto finalmente debe de ser retrabajado, por decirlo de esa manera, dentro del control de inventarios para que le pueda dar salida real o natural a través de PEPs y a través de los descargos. ¿Cuáles son los errores más comunes que vemos con desperdicios? Que normalmente en los pedimentos de desperdicio engloban en cantidad, en peso, una determinada número o un determinado porcentaje o tipo de material. ¿Qué pasa cuando lo vemos en el control de inventarios? Que si yo lo declaro, por ejemplo, no sé, 2 toneladas de un determinado tipo de plástico y en mi control de inventario tengo todo desglosado a nivel pieza, pues debo de tener la conciencia de tener ese desglose, que si finalmente yo lo declaro de manera global en peso, por la venta, por la lógica, porque es más simple, tener la conciencia de poder tener el desglose de la mercancía para que puedas ajustarlo al anexo 24 y descargarlo de manera natural. Entonces, en resumen, sí, el control de inventarios puede ser una herramienta muy, muy interesante para llevar el control de desperdicios, pero va a depender mucho de su manejo del desperdicio y cómo lo van a adaptar y adecuar al control de inventarios. Muy bien, gracias Mario. La siguiente pregunta es contigo, Carlos. ¿Mi agente aduanal puede solicitar los descargos de mi anexo 24 como condicionante para realizar mi pedimento de descargo? Ok, sí, digo, esta pregunta va mucho en relación a lo que platicamos preguntas atrás con Víctor. El agente aduanal no tiene ningún elemento jurídico para podernos pedir el pedimento de descarga o que nos puedan pedir información de nuestro anexo 24. El agente aduanal solamente tiene la facultad de poder tener los elementos que marca la ley aduanera para efectos de realizar ya sea el pedimento RT, virtual o los tratamientos a nivel de pedimento, que puede ser el F4, el F5, el A3 y todos los demás estos tipos de operaciones, ¿no? Pero no tiene que ser una condicionante, vuelvo a insistir, toda información que pongan en el pedimento de retorno RT, en el pedimento de transferencia B1 o en sus tratamientos, información del anexo 24, estarían amarrando esa operación a través de la autodeclaración. Vuelvo a insistir, por eso les comentaba que es importante que entendamos el tema de la entraña jurídica. Toda declaración en el pedimento es una autodeclaración para la autoridad. Y si yo le muevo coloquialmente las tripas a mi anexo 24 y no cuadra con mi autodeclaración, estamos siendo acreedores de diversas multas, ya sea para el pedimento o la multa que van inherentes a mi anexo 24. Entonces, la respuesta es no nos tienen que pedir descargos para poder hacer la chamba del pedimento. Muy bien, gracias Carlos. Mario, siguiente pregunta contigo. ¿Debo de cargar a mi control de inventarios, o sea, anexo 24, las operaciones definitivas o compras nacionales? Bueno, pues aquí yo creo que va a depender mucho, insisto, de cada empresa y qué control se quiera llevar. Platicábamos hace rato de descargos sin inventarios, platicábamos hace rato del deber ser, de incluso algunos temas que pueden... Mario, no te escuchamos. Con el inventario físico, ¿no? Entonces, bueno, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos ya. Bueno. Sí, adelante, Mario. No, bueno, el internet nomás no nos está ayudando el día de hoy, entre Zoom y el internet. Una disculpa nuevamente.
Comentaba que en el tema de las operaciones definitivas o compras nacionales, la verdad es que va a depender de cada empresa. Si ustedes me lo preguntan a mí, en estricto sentido de la palabra, la verdad es que yo sí lo consideraría, porque lo que nos ayuda es a tener un control, como comentaba Carlos en un inicio. Imagínense si soy una empresa y quiero utilizar el mecanismo de drawback y no tengo una correlación de la operación definitiva, un desglose para poder demostrar el retorno de la mercancía, pues de entrada ya solito me estoy afectando. Entonces va a depender de cada operación de cada empresa. También esto nos va a ayudar a evitar problemas, como comentábamos al inicio, de diferencias de inventarios, de descargos sin inventarios, de faltantes y demás. Entonces sí, es una carga adicional. Sí, hay sistemas que incluso te permiten meter este tipo de operación y separar de manera independiente los inventarios dentro del control de inventarios. Y lo ideal, dependiendo de tu operación, es que sí, o sea, si lo puedes considerar, adelante. Una, pues va a depender del proceso de automatización que tú tengas con tus agentes aduanales para que no sea una carga adicional. Y dos, que puedas realmente también aprovechar la información que esté disponible. Muchas veces, y la mayoría de las empresas hoy en día, no le dan esa importancia a las claves definitivas o a las compras nacionales, pero bueno, finalmente es información que se puede aprovechar y que si está dentro del control de inventarios para... Sí, te perdimos otra vez, Mario. Creo que, lo que regresa Mario, creo que lo que está comentando más bien es como un mejores prácticas, ¿no? Finalmente, si estás de acuerdo, Carlos, no es una obligación como tal para el cumplimiento del anexo 24, pero sí se puede llevar más bien como una buena práctica. Cualquiera puede ser de la antigüedad. Bien, ok. Mario, por ahí te perdimos, creo que ya regresaste, pero pues bueno, habíamos ya escuchado tu respuesta y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que va para Carlos. ¿Cuál es la multa por no acreditar el retorno de mercancía importada temporalmente por un mal manejo en mi anexo 24? Ok, esta es una mezcla de diferentes multas o de diferentes formas de verlo. El no acreditar el retorno, ¿sí?, de la mercancía importada temporalmente, ¿sí? Tenemos la multa, aquí la tengo, del 183 de la ley aduanera, que nos habla de 2.070 pesos a 3.120 pesos por cada 15 días que nosotros no retornemos la mercancía. Pero aquí juegan diferentes factores. Por ejemplo, yo tengo una revisión por parte del SAT, ¿sí?, y resulta que yo no puedo acreditar el inventario, ¿sí? Yo no puedo acreditar que retorné. Entonces, viene el auditor y va a ir a nuestro almacén. Y en el almacén tenemos esta mercancía, sí la tenemos físicamente, pero ya venció, entonces nos van a cobrar por no descargo la multa que les acabo de señalar por cada 15 días que no realicemos la exportación después de la terminación de la temporalidad. Pero resulta que si nosotros no tenemos, sí tenemos los descargos, ¿sí?, pero no los estamos acreditando y no tengo inventario, ¿sí?, se puede venir la multa por un mal manejo de anexo 24. ¿A qué me refiero? No tengo la mercancía temporal, ¿sí? No tengo la mercancía temporal, pero también no acredité de buena forma el retorno. Tengo la infracción del 185B, que nos habla de 18.540 a 37,000 pesos por no llevar de forma correcta el anexo 24 o no contar con él, ¿sale? Entonces, estas son las dos multas. Hay muchas variables, pero no me gustaría comentarlas porque a lo mejor los vamos a confundir más. Pero estas son las dos multas que más se pueden acreditar para efectos de un mal cumplimiento, tanto del retorno, como viene en la pregunta, o no tener un software que administre el tema del anexo 24. Y aquí, Carlitos, haciendo un acompañamiento a tu comentario, deben tener mucho cuidado porque la autoridad anda buscando siempre la imposibilidad material, que sería un inventario que lo tengas en activo en el anexo 24, que no lo encuentren en físico, se quieren ir sobre la imposibilidad material. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Así es. O declarar que todo lo retornamos, que no tenemos saldo, y tener mercancía temporal. Nos pueden decir que la mercancía está de contrabando.
porque ya estoy acreditando que retorné, pero sigo teniendo inventario, ¿no? Entonces, ese inventario no lo podríamos acreditar con una operación. Entonces viene el tema de que no tenemos la materialidad para acreditar ese inventario físico y es directamente multas por temas de contrabando. Correctísimo. Oye, otra recomendación bien interesante, domicilios. Confirmar que todos los domicilios donde logísticos y otras personas deciden poner materia prima esté registrado en el IMEX y registrado en el RFC, porque luego pasa que no. Y otra recomendación, chéquense bien el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, requisitos del domicilio fiscal. Híjole, porque ahora el SAT está de que no, pues como no dice nada, pues para mí no cumple, y no te registra y te ponen como domicilio no localizado. Y el domicilio no localizado, Carlitos, es un delito sencillo, pero altamente grave, ¿no? Muy gravoso ese delito. Sí, es que técnicamente si nosotros tenemos inventario temporal en un domicilio IMEX, esa mercancía sigue siendo de importación, pero pueden acreditar contrabando, ¿sí? Porque la autoridad va a presumir que esa mercancía no le corresponde al verdadero importador, ¿sí? Y que hay una mercancía de importación, también acreditando el tema del contrabando. Y de lo que comenta Víctor, es importante que al momento de hacer una ampliación de domicilio, primero se haga la ampliación ante el SAT, ¿sí? Y una vez teniendo la ampliación ante el SAT, se haga el aviso ante Secretaría de Economía, porque muchas veces se hace primero el aviso y al momento de que Secretaría de Economía en base de datos institucionales van y rebotan la información con el SAT y el SAT dice, ¿sabes qué? No está registrado este domicilio, por lo cual nos van a echar para atrás el tema de nuestro trámite. Primero SAT y después voy y reporto por obligación de IMEX a Secretaría de Economía. El tema también del inventario, perdón Víctor, es que si yo no tengo registrado y van a mi domicilio fiscal donde tengo mercancía de importación temporal y yo en mi anexo 24 digo que tengo 1 tonelada de inventario, resulta que en ese domicilio solamente tengo media tonelada, porque la otra media tonelada está en otro domicilio, también la autoridad va a acreditar las multas correspondientes. Entonces es importante el tema de esta ampliación de domicilio, como lo comenta Víctor. Bien, gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Vic. Vamos a brincarnos unas preguntas porque Mario está teniendo un problema ahí con el audio. Seguimos contigo, Carlos, por favor. Ahora, también otra cuestión aquí importante, Jorge, perdón, es que muchas veces en los domicilios que nos ampliamos sirven como bodegas por temas de capacidad de almacenar. Es importante que siempre exista una persona que pueda darle acceso al personal del SAT, porque muchas veces se subcontratan otros almacenes, están cerrados y va la propia autoridad a revisar este domicilio, no les dan acceso y no podemos acreditar que efectivamente ahí está la mercancía de importación temporal. Perdón, Jorge. Gracias, sí. Sí, seguimos contigo, Carlos, por favor. ¿Cuáles son los elementos esenciales a revisar dentro de una auditoría interna de anexo 24 y 31? Y como parte de esta segunda pregunta, ¿cómo debo tener una auditoría sobre dicho tema, anexo 24 y 31? Ok, los elementos esenciales a revisar, vamos hablando no de una reestructura, vamos hablando de una revisión periódica que se le tiene que hacer a nuestro anexo 24. Lo primero es, tenemos que revisar muy bien el número de pedimento que capturemos, ¿sí? Porque algo que yo les comento es que muchas empresas capturan solamente, por ejemplo, el consecutivo del pedimento, o capturan todo el pedimento espacios. Y hay que entender que el anexo 24 dice captura el número de pedimento de importación. Número de pedimento de importación incluye todos los dígitos que nosotros conocemos. Se tiene que hacer una validación entre que las operaciones registradas en mi glosa sean las operaciones registradas en mi anexo 24, tanto de entradas y salidas. Número de pedimento esencial. Si nosotros entregamos un reporte del anexo 24, en lugar de ponerle 1 en el consecutivo, al final del consecutivo 1 le ponemos un 7 por error de dedo,
estamos hablando de una operación muy diferente al de la empresa. Ya los quiero ver que ustedes le puedan justificar en ese momento cuál era el pedimento que le corresponde. Se vuelve un momento crítico en el tema de la auditoría. Entonces, validar muy bien la captura de los dígitos de anexo 24. Lo otro es revisar cantidades de UMC por el manejo interno que les comentaba Mario, y las cantidades UMT por esta unidad de medida que te pide la autoridad visualizar en el tema de la auditoría. Revisar el tema, es muy importante también revisar los valores, porque recuerden que el valor en anexo 24 en la importación con los retornos es lo que va a definir el tema del pago del IVA del anexo 31. Los software más robustos, el TXT que presentamos, anexo 31, nace del anexo 24 conforme a los valores de importación versus con los valores de exportación. Es como nosotros estamos pagando este IVA a través del anexo 31. Revisar valores. Otro punto bien claro en valores, tanto en valores, perdón, en cantidades de mercancía y en valores de mercancía, es no redondear las cantidades. ¿Sí? Porque una empresa con un volumen importante, si empezamos a redondear, va a haber después discrepancias en el tema del IVA, en el anexo 31. Tenemos que manejar exactamente los valores que vienen en el pedimento, ¿sale? Siguiente elemento que tenemos que revisar es el tema de las temporalidades. ¿Sí? La temporalidad propia de que no se nos vaya a vencer la mercancía para el tema de caer en no retorno y en los vencimientos y las multas que les comenté. Lo que nosotros hacemos como despacho es revisar el proceso del descargo, que era lo que les comentaba anteriormente. Si yo tengo una importación temporal y yo tengo un retorno a los 7 días, ¿yo cómo voy a justificarle a la autoridad que en 7 días hice despacho de importación, traslado a mi almacén, recibimiento en almacén, proceso productivo, preparación del producto terminado, envío a la aduana de salida, despacho, elaboración del pedimento? Sí, naturalmente en 7 días podemos hacer todo esto, tendríamos que tenerlo bien justificado, si no tendríamos que darle una naturalidad al descargo, empatado al tema de nuestra operación desde la importación hasta el tema del retorno. Otros puntos a revisar dentro del anexo 24 es el tema de las unidades de medida, no de la cantidad, de las unidades de medida, que expresemos las unidades de medida exactas, ¿sí? Eso también es un elemento muy claro. Revisar el tema de las temporalidades, pero de nuestro billete de materiales. Recuerden que los procesos productivos pueden ser cambiantes, ¿sí? Estos cambios, las empresas, cuando inician su IMEX, meten un billete de materiales para cierto producto y no hay esta revisión de billetes de materiales. Recuerden que todas las organizaciones eficientan sus procesos productivos o cambian los números, como se les denomina, los números hijos y los padres, hablando de insumos y de productos terminados. Hay ciertas variaciones. Lo que le gusta ver a la autoridad es que existan variaciones de los billetes de materiales por estos cambios de procesos productivos y estas eficiencias que la autoridad y las empresas implementan dentro de su fabricación de su producto, ¿no? Muchas veces en nuestro billete de materiales podemos tener 3 insumos de importación temporal y 3 insumos nacionales que conforman el producto terminado, y muchas veces no se logra concretar una compra en el extranjero y se compra en territorio nacional. ¿Cómo vamos a tener esa modificación de nuestros billetes de materiales, ¿no? Importante también dentro del billete de materiales el tema de la incorporación del producto terminado con los insumos. ¿Cuántos insumos necesito de importación temporal? ¿Cuánto es la incorporación de este insumo para el producto terminado? Estar muy exactos, y esto tiene que cuadrar con el RP, ¿sí? Vuelvo a insistir, nosotros conocemos empresas que no existe, y la autoridad algo que dice, no existe el proceso productivo exacto. No puedo tener un billete de materiales de hace 5 años y que sea exactamente igual, porque los procesos van automatizándose o van mejorando o pueden empeorar por ciertas situaciones. Entonces sí tenemos que tener ese tema de la incorporación, ¿no?
algo que también tenemos que dividir es que en el anexo 24 nos tiene que dar saldos, pero por proveedor. Eso es importante también. El anexo 24 en esencia nos va a dar un saldo general por fracción arancelaria o por número de pedimento. Algo importante que tiene que verse es el saldo por proveedor. ¿Por qué por proveedor? Porque así podemos nosotros estar revisando que cierta mercancía que nosotros le compramos a un proveedor, cuánto ha sido su consumo. Por ejemplo, si yo a un proveedor llamado Jorge y Casa le compro 5 toneladas al año y yo en mi RP entiendo que esas 5 toneladas de ese insumo que importé, que le compré a Jorge y Casa, ya lo consumí porque es un insumo especial para mi proceso productivo y me voy a mi anexo 24 y entiendo que Jorge y Casa todavía tengo 200 kilos, hablando por ejemplo de inventario, ahí tenemos un desfase bien importante. Entonces yo le digo al cliente, si bien la autoridad no te va a pedir saldo por proveedor, es importante que el saldo lo pulverices con diferente información para que tú vayas haciendo los cuadres y entender en el resultado final si estoy teniendo la información correcta. Entonces, son elementos que tenemos que revisar en nuestro anexo 24. Otro punto importante, la base de datos. Hablando de anexo 24, la base de datos del anexo 24 no tiene que estar con el proveedor de servicios. ¿A qué me refiero? Me va a decir Mario, estás un poquito anticuado, Carlos, ya existen las bases de datos en la nube, sí, pero la base de datos, nosotros como contribuyentes siempre tenemos que tener acceso a esa base de datos. Muchos vendedores de software de anexo 24, empresas que se dedican al anexo 24, se llevan su base de datos dentro de su empresa y cuando hay un requerimiento de la base de datos se tiene que hacer la llamada telefónica, la autorización y toda esa parte. O cuando vamos a emigrar de anexo 24 a otro software, si la base de datos está instalada con el proveedor, es muy complicado muchas veces cambiar la base de datos o muy tardado. Entonces yo siempre he invitado, o la base de datos está dentro de mi servidor o está en la nube que yo contraté como base de datos para efectos de las emigraciones de anexo 24. Una de las auditorías que ustedes tienen que verificar es que el sistema esté instalado en el domicilio fiscal del contribuyente. No, pues, por más que terciaricemos el servicio de la administración de anexo 24, el software no lo debe de estar con el asesor o con la empresa que se dedica a la administración. El software tiene que estar siempre en la empresa porque es lo que va a verificar en primera instancia en una revisión de anexo 24, sobre todo de anexo 24, que el software se pueda visualizar directamente en la computadora de algún ejecutivo de la empresa. Son los elementos que se tienen que revisar de una forma general para poder tener un anexo 24 de forma armoniosa. El tema de anexo 31, ¿qué elementos tenemos que revisar? Es que lo que nosotros reportemos como descargos RTs o virtuales tenga concordancia con lo que viene en mi anexo 24. Muchas veces nos enfocamos solamente en estar revisando que se estamos matando el tema del IVA. Sí, es una práctica adecuada, pero también tenemos que revisar que los pagos que le estoy haciendo a la autoridad a través de este reporte del tema del IVA cuadre con mi anexo 24 por el tema de anexo 24, sistema de autocontrol, anexo 31, sistema de autodeclaración. Entonces ahí tiene que llevar esa concordancia, ¿sale? Yo nada más quisiera agregar 2 puntos ahí adicionales a lo que acabas de comentar. Un tema bien importante para el anexo 24 desde mi punto de vista es la fungibilidad, los bienes intercambiables sustitutos, ¿no? En esa rastreabilidad siempre tomar en cuenta bien eso, porque luego en las descargas falla mucho esa parte. Unidades de medida a otra. Y la tercera, y no creo que menos importante, oigan, tengan mucho cuidado con el tema de los desperdicios, porque en el anexo 24 el desperdicio es un número frío, sin alcance, porque le ponen un estándar, muchas veces precisamente el mismo costo estándar, ponen un porcentaje utópico, ideal, ¿no? Un estándar.
Pero la realidad es que el proceso productivo está vivo y está lleno de variaciones, ¿no? Y estas variaciones de repente afectan mucho en el llámenle scrap, waste, roll-up, tienen 1000 nombres, pero al fin de cuentas no se deja hacer otra obsolescencia misma, ¿no? Al final no deja hacer otra cosa que estamos mermando nuestros inventarios reales, y esto, si no lo traducimos a nuestro anexo 24, colapsamos. Al rato tenemos diferencias enormes y no sabemos por qué. Entonces tómenlo muy en cuenta, tengan juntas con su área de calidad, involúcrense en su área de costos para ver realmente cuál es la realidad del desperdicio en su compañía. Perdón, George, cedo la palabra. No, y aquí, doctor, algo bien importante, hay muchas, el desperdicio también tiene que tener una naturalidad de tiempo. ¿Cómo lo tiene que ver el SAT? Es pedimento IN, por ejemplo, retornos, desperdicio. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Es importé, hice procesos productivos, por consiguiente retorné, y en última instancia regularicé o le di tratamiento legal a mi desperdicio. Porque hay empresas que importan, ya determinan el desperdicio, lo cambian de régimen y luego realizan los RTs. Entonces la autoridad dice, oye, ¿cómo tuviste un desperdicio sin haber hecho proceso productivo? Entonces ahí, aunque crean que es algo como que muy exigente, recuerden que el desperdicio es el resultante del proceso productivo, y en instancias de tratamiento de tratamiento en mi anexo 24 tiene que ser la última instancia. Vuelvo a repetir, importé, hice proceso productivo, retorné y cambié de régimen mi desperdicio. Ese es como la autoridad le interesa ver el tema, por lo que comentó también Víctor, ¿sale? Correctísimo. Por aquí, porque Mario tuvo un problema con el audio, el señor Tangas nos hizo otra de sus maldades y Mario ya no pudo incorporarse. Entonces Mario está compartiendo aquí en un chat que tenemos, también valorar el tema de cantidades y valores. Creo que es importantísimo hacer, porque luego, si no tenemos un sistema de automatización con Anexo 24, efectivamente la captura manual se puede ver una locura, ¿no? Algún tipo de formas de pago incorrectas es muy correcto, los factores de conversión que se los acabo de comentar hace unos minutos, unidades de medida incorrectas es muy frecuente que suceda, ¿sale? Los booms, precios unitarios de transferencia también es importante comentarlos, ¿no? Entonces, y bueno, la famosísima conciliación de operación, ¿no? De lo que realmente importamos contra lo que está registrado en Anexo 24. Son algunos de los comentarios que nos hace Mario. Gracias, Mario. Pues seguimos, George. Bien, gracias, Mario. Pues bueno, aquí seguimos, aquí somos tu voz, Mario, ya que no puedes, ya que el Zoom nos está fallando. Siguiente, ¿cuál sería el proceso adecuado para el manejo de CTMs? Y creo que Vic, algo conoces de eso. Pues sí, básicamente la CTM, pues ustedes saben, ¿no? Ha sido una historia de la CTM, han presionado, como ustedes no tienen idea, al terminal automotriz para que esta CTM se timbre, pero es la hora que no lo logramos, porque todo el mundo sufre con la entrega de la CTM, que si me la entregan en Excel, que si me la entregan en físico, que cuando me la entregan, ¿no? Al fin de cuentas, la esencia de la CTM está registrada en la regla 4311. La principal recomendación en la transacción de la factura hacia el terminal automotriz, que recuerden que siempre va a ir masiva, es que se ponga la leyenda de que es una operación bajo la CTM, ¿sale? De ahí, pues obviamente nos pasamos a la regla 4313, que nos va a decir cómo se debe de desglosar la CTM, y son 3 apartados, el A, B y C. Dentro de lo más característico y lo más importante, bueno, la primera, si es que aplicara, pues es hacer la parte del diferimiento arancelario, ¿no? Para la CTM se corresponda. Pero en el cambio de régimen del apartado A, yo sí creo que tenemos que enfatizar muy puntualmente que traten de hacerlo a los 15 días una vez registrada la CTM del apartado A, porque de alguna manera si el SAT, en algunas revisiones que yo he estado enterado, de repente el SAT sí cuestiona cuando no se hace los 15 días posteriores a la entrega de la CTM. Entonces yo sí calculo y considero que es una cosa bien interesante e importante que se pida. Así como también llevar a cabo el tema del ajuste anual, que es un tema que se tiene que hacer en el mes de mayo y se tiene que estar puntualizando muy bien. Yo creo que la CTM es un buen beneficio que podemos controlar de forma adecuada. Yo sí creo que lo que tenemos que trabajar muy bien es en la exigencia del mismo, el sector terminal automotriz, ¿no? Para que nos las entreguen en los tiempos, procesemos el sistema y descarguemos contra lo que viene siendo el tema del apartado A.
¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, y lo que comentaba hace rato, ¿no? Posteriormente nos están pidiendo en muchos de los anexos 24 la rastreabilidad entre la factura de venta contra la CTM. Entonces, que sus anexos 24 también lo tengan, porque es un tema que de repente, pues sí nos llegan a pedir bastante, ¿no? Bien. Siguiente. Bueno, no sé si Carlitos quiere hacer un comentario. Sí, creo que no pone su micrófono bien, ok. Siguiente pregunta. ¿Recomiendan la tercerización de la administración del programa IMEX? Ok, digo, no, la verdad es que en un tema muy personal y como los criterios de firma, no brindamos nosotros el servicio de tercerización de administración, porque directamente estaríamos violando el tema de lo que nos indica el propio decreto IMEX, el tema de la certificación SIVA. No tenemos que diferenciar, mejor dicho, lo que se llama terciarizar, administrar. Por ejemplo, nosotros sí administramos anexos 24, pero siempre comentándole al cliente que tienen que estar enterados de los saldos y de los descargos que se realizaron o en el trabajo de la administración. A veces la terciarización se lleva a cabo es que contrato un despacho, yo hago por acá mi operación IMEX, te voy mandando información, tú descarga, tú presenta, pero yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo en el sistema como empresa. Eso es un error garrafal. En primera es porque ni el sistema lo tenemos en nuestro domicilio. En una visita por parte de la autoridad para una revisión de anexo 24, como empresa no tenemos la capacidad de responderle, tenemos que hablar al asesor. Muchas veces el anexo 24 no está al día con el asesor por el tema de la información o el envío de la información, y yo siempre he resaltado, el asesor no es el experto dentro de la empresa. El asesor siempre va a venir a coadyuvar en ciertos elementos externos a la empresa, y yo nunca he podido comprender es cómo podemos eficientar una terciarización a través de una firma externa a la empresa que pueda llevar de forma correcta el anexo 24. En comparación, lo que yo sí los invitaría es que puedan buscar servicios externos, pero de administración, con un total control y notificación al contribuyente para efectos de poder llevar a cabo el anexo 24. Ahora, ¿a qué hablo? El tema de la administración es que si empresa a ti te visita el SAT para una revisión, tú tengas la capacidad de poderle mostrar los reportes, de mostrarle el sistema, de entender cuánto es tu inventario virtual versus tu inventario en RP versus con tu inventario físico. No terciaricen el servicio a decir es responsabilidad del asesor y es el que tiene que contestar, porque a mí nunca, en esta experiencia, en estos 12 años, nunca me ha tocado una administración terciarizada que al momento de una auditoría se tenga la capacidad y esté bien en el anexo 24. Por favor, como recomendación, no lo hagan. Hay otros instrumentos y otra ayuda que podría dar en la forma externa. Oye, y ya ha llegado a niveles tan graves eso, que cuando ya estás en vista domiciliaria, entre la última acta parcial, en entrega de resultados, ya piden la presentación física del representante legal, porque ha sucedido que, digo, no necesariamente también en despacho, sino tenemos propios encargados de la administración del IMEX, cuando son contratados directamente por la compañía, a veces han llegado a mentir a la empresa diciendo, no, todo bien, y al final, ¿no? Entonces ahora las autoridades fiscalizadoras piden la presencia del representante legal para explicarle la situación y los posibles mecanismos de autocorrección que tienen, ¿no? Si falta algo de presentar, o bien ya simplemente son el acuerdo de pago de multas para que esté enterado, ¿no? Y ahora la terciarización es que un tercero te haga el trabajo, pero si tú como firma brindas el servicio de poner un in-house o que directamente se opere en la empresa, eso no se llama terciarización, ¿sale? Entonces yo sí no invitaría a que lleven la administración terciarizada, mejor muy acompañado con el tema de la firma. Y enfatizar mucho, ¿no, Carlos? Yo creo que enfatizar mucho, pero lo que se tiene que hacer siempre es dejar procedimientos, métricas definidas, porque de repente, obviamente,
nosotros, las personas en compañías, pues se van moviendo y de repente el problema lo dejan en la administración interna de la empresa. Lo mejor es documentar, procesar, contratar despachos como los de ustedes para que procesen y dejen todo documentado, o bien mejor lo haces, no voy a decir la palabra outsourcear porque es que ahorita está ya casi prohibido, pero lo manejas a través de un despacho especializado y ese te va a dar la continuidad que tú necesitas. Así, y el tema de los KPIs, me parece que toda administración de un despacho externo tiene que ir a la entrega de KPIs continuos con la empresa para ir midiendo ese tema que tú comentas, Víctor. Adelante, George. Bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Existe algún mecanismo externo para comprobar o controlar mi anexo 31? ¿Qué opinas ahí, Carlos? Digo, al final, no entiendo bien. Mucha gente lo lleva. O sea, ahí sí yo creo que en el anexo 31, digo, si tenemos la herramienta del control de inventarios para poder hacer la validación, bueno, pues es una maravilla, ¿no? Hay veces que los han llegado a hacer hasta en Excel para ver el descargo de la fracción, ¿no? Pero sí hay que estarlo validando permanentemente porque si no, cuando lo podemos llegar a subir, de repente nos genera algún tipo de errores, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Buenísimo. Entonces, pues básicamente sería eso. Si ponen la siguiente, por favor. Te recomiendo trabajar con anexos 24 que no tengan posicionamiento en el mercado, sean nuevos, pequeños, etcétera. Yo en lo personal, hablando de un tema empresarial, no sé qué opine Víctor, me parece que hay que darle oportunidad a todos. Me parece que nuevo software también puede venir a aportar ideas diferentes, pero vuelvo a insistir, me parece que aquí hay que medir muy bien el grado de empresa. Me parece que una empresa mediana, grande, no tendría la necesidad de poder experimentar con nuevo software, ¿no? Con nuevo software. ¿Por qué? Porque su operación implica muchas cosas. Yo creo que si hay software que puede ser nuevos o pequeños, ¿sí? Para tipo de empresas que van iniciando en el tema del IMEX, su operación no involucra mucha ciencia, podríamos en este caso utilizar este tipo de software. Pero vuelvo a insistir, me parece que en el mercado hay poco software, ¿sí? En el tema de que te pueden dar cierto respaldo a través de su capacidad para empresas, vuelvo a repetir, medianas o grandes, para el tema de trabajar con este tipo de anexo 24. No sé qué piensas, Víctor. Yo lo primero que tendría que revisar para el anexo 24, lo que sí sería importante e interesante revisar sería el soporte. 2, la plataforma, ¿no? Porque es cierto que muchos anexos 24, si tu empresa tiene esencia de crecer a operaciones muy grandes y no le pusiste una plataforma adecuada, de repente cuando tienes muchas operaciones se llegan a trabar. Se llegan a trabar el tema de los descargos. Entonces habría que revisar eso. Pero yo creo que lo que nos va a dar valor en los siguientes años en los anexos 24 es la conectividad con todo tipo de cosas, con RPs, con SAPs, Oracle y con todos los demás controles internos, o el tema de que los agentes anuales tengan conectividad con el anexo 24, portabilidad con la parte de USEM y todo lo que tiene que ver con el SAT. Y si, bueno, en teoría pensamos que la tendencia va a ser la automatización con las propias autoridades, pues eso va a ser el secreto de que nuestro anexo 24 ya sea un proveedor grande o pequeño, pero al final sí sea mucho mejor y más controlado, ¿no? Y algo digo, Jorge, también nos puede apoyar es que todo proveedor de software es muy interesante el tema de la herramienta que brinda. Pero más interesante es el soporte técnico que tenga a las espaldas. Digo, creo que en una empresa de software su valor está en el servicio al cliente y la capacidad del servicio al cliente. Entonces me parece que anexos que no tengan posicionamiento en el mercado, eso es muy, muy relativo, ¿no? Pero que sean nuevos o pequeños, yo invitaría mucho el tema del servicio al cliente y de la asistencia técnica que brinde para darle la solución. Sí, nosotros vemos definitivamente, tiene que ir de la mano, ¿no? Es como ponerle turbocina a un bochito o viceversa, ¿no? A un Ferrari ponerle agua en lugar de gasolina. Finalmente sí va muy de la mano el volumen de la operación de la empresa, las necesidades, con
pues no creo que lo correcto sea decir prestigio, pero sí el respaldo que sea, y no solamente, como ya lo comentaron, también decía yo, no solamente el software per se, sino también lo que hay atrás del software. Realmente todo ese servicio sí marca una gran diferencia para una operación exitosa. Creo que ya regresé, ¿me escuchan? Adelante, Mario. Ya, me vine aquí hasta un cerro para que me diera señal el internet. Pues miren, aquí una disculpa nuevamente, la verdad es que son temas que salen fuera de nuestro control, pero pues aprovecho para comentar o agregar algunos, creo que ya me dieron también acceso a video, agregar algunos comentarios. Yo creo que aparte de todo ese tema de soporte, algo muy importante que deberían de considerar dentro del... para un control de inventarios también es la actualización legal y que los sistemas que estén, que las empresas que proveen este servicio también tengan esa cultura de tener las actualizaciones legales dentro del sistema. Porque muchas veces, pues, ustedes dependen de cómo opera el sistema, y si el sistema no está actualizado o no está conforme a las últimas modificaciones, pues finalmente la consecuencia la van a terminar teniendo. O sea, la verdad es que el control de inventarios, anexo 24 y aún más en anexo 31, la verdad es que por sí solo es una administración muy, muy simple hasta cierto punto, pero compleja dependiendo del tipo de operación que tenga cada empresa. Gracias Mario. Ya casi nos acompaña hasta la despedida, pero bueno, ya te dejamos las últimas palabras ahora que terminemos. Nos hacen aquí la última pregunta que tenemos en esta lámina es: ¿en qué ayuda está Pedimento Empresarial en la administración del programa IMEX? Y bueno, aquí creo que es un poco injusto que lo responda yo, así es que... Digo, Jorge pues, tendrá más carnita para poder contestar esta pregunta. Pero vuelvo a repetir, desde antes de Ventanilla Única, en lo personal, ¿sí? Es que el único instrumento tecnológico que existía para que las empresas tuvieran su pedimento de forma rápida para el tema de la captura se llamaba Pedimento Empresarial, por el tema de la reconstrucción del pedimento, ¿no? Porque recuerden que antes era de que la gente aduanal los mandara a la cuenta de gastos, que el pedimento completo, y que era nuestro pretexto para no tener bien alimentado el tema del anexo 24 y de la administración del programa IMEX. Entonces, el pedimento empresarial desde antes de Ventanilla Única, aunque se automatizara el tema de la aduana, pues era una herramienta de rápido acceso para nosotros poder capturar. Ahora, todos los software robustos de anexo 24 tienen una plataforma de carga masiva. Lo que yo entiendo, y si no corrígeme Jorge, es que la información del pedimento ustedes lo pueden vaciar en un layout de Excel, ¿sí? Para efectos de que esta información se automatizara para efectos de capturar más rápido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este layout pide mucha información del tema del pedimento. Entonces, si bien con Pedimento Empresarial lo tenemos de forma inmediata, pero también podemos tener esa transición de los datos a estos layouts de estas empresas de software de anexo 24. No sé, Jorge, si me equivoqué o si dije una barbaridad. A mí, por ejemplo, en nuestro caso, nos han tocado muchas veces que hacen reconstrucciones básicamente con data stage, con información en sistema. Y para mí la herramienta de Pedimento Empresarial pues, nos ha permitido poder hacer una reconstrucción ya con documentación física. Por otro lado, siempre les he dicho a los clientes, a ver, antes se manejaba mucho que como agente pusieras la clásica página y que te metieras a la página, que bajaras los pedimentos. Eso creo que ya, pues eso ya ni siquiera es un comentario como un servicio vigente, ¿no? Yo creo que lo interesante acá es que una agencia aduanal que tenga las características de servicio que deben de manejarse, en el caso del pedimento empresarial, nosotros debemos de acomodar en la plataforma de pedimento los documentos tales como los de pedimento para que la empresa tenga todo lo necesario ya ordenado electrónicamente en el archivo digital, que en este caso es pedimento empresarial. Entonces, para mí se me hace pedimento empresarial una herramienta estratégica muy bien planteada, porque en el momento de la reconstrucción ya tienes todo documentado, en el momento de una auditoría tienes todo ya en sistema y en plataforma. Y ojo, aprovechando ahí un pequeño comercial, virtuales siempre pídanlo con COBES. Yo siempre lo recomiendo ampliamente con COBES. ¿Por qué? Porque al momento ya todo le va a llegar a Jorge en electrónico, va a tener COBES,
va a tener archivo, va a tener EUSEM, va a tener todo. Entonces nos va a permitir pues tener más seguridad legal. Entonces, de ese punto yo creo que la herramienta de pedimento para abastecer de toda la información de lo que se hace por parte de los agentes aduanales, más aparte de lo que puede captar por parte de la opción, es estratégico para la empresa. Sí, gracias. Y sí, complementando, bueno, efectivamente, inclusive hay herramientas de Anexo 24 que leen la glosa. Realmente la glosa ya es un alimento del día a día de muchos, pero esto va mucho más allá, efectivamente. Ya no solamente para en la glosa para que sea un tipo de policía, ¿no? del Anexo 24. Realmente es mucha más información la que se recaba y la que se administra. Entonces, pues bueno, sí es importante contar con esta información. Lo comentas, Vic, efectivamente esa ayuda de interfaz entre empresas, llámese agencia aduanal, empresas, proveedores de software, es vital para asegurar y agilizar la operación y el control del Anexo 24. Entonces, definitivamente sí, es una recomendación muy alta tener a un policía como pedimento empresarial para la administración del programa de IBEX. Bueno, tuvimos una última pregunta, si me permiten, porque ya no lo tenemos en las láminas, nos salió de último momento, y nos preguntan que en referencia a la nueva LIGIE 2020, con la actualización hacia los NICOs, ¿cómo se reflejarán estos cambios de fracciones para efectos de la administración del Anexo 24 y del 31? Y bueno, pues todos sabemos y esperamos que no sea Día de los Inocentes el porqué la entrada de los NICOs, ¿verdad? El 28 de diciembre, que no nos vayan a hacer una trastada ahí. Pero bueno, finalmente aquí la recomendación o el uso es que, como comentabas, Carlos, recuerdo en una de tus respuestas el tema del Anexo 24, que es por PEPS, lo tienes que llevar con las entradas, primeras salidas. Entonces la recomendación es pues agotar los saldos siempre cuando tu fracción no haya cambiado. Es un tema que ahorita todavía hay un poco en duda, porque si tu fracción cambió o se desdobló, pues no sabemos si te va a permitir seguir trabajando con la fracción a 8 dígitos que pudo haberse desdoblado y pudo haber cambiado, o te va a permitir ya agregar la nueva fracción arancelaria a 10 dígitos. Entonces, de inicio, lo que nosotros vemos, salvo que los demás puedan opinar algo al respecto, es agotar tus saldos con la fracción con la que los abriste, y máxime si no cambió tu fracción arancelaria, evidentemente, y en caso de que tenga un cambio, pues bueno, ya nada más saber si la autoridad hace un correlativo ahí donde te permita seguir manejando una fracción anterior, aunque sea posterior al 28 de diciembre, para utilizarla ya con el nuevo. Sí, yo veo muy complicado que la autoridad modifique el Anexo 24 porque no lo han modificado en 90 años, ando exagerando. Lo que yo creo que sí va a haber algún boletín aclaratorio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos una mercancía de importación temporal impactada en el NICO, sí tendríamos que capturar en el Anexo 24 el NICO, los últimos 2 dígitos. Porque recuerden que lo que viene a hacer el NICO es darle mayor precisión, ¿sí? Vuelvo un ejemplo, una fracción arancelaria, solamente como ejemplo, es el que doy. A lo mejor solamente existían 2 fracciones arancelarias, uno para caballos, pura sangre, y otro para caballos criollos, ¿no? Lo que viene a ser el NICO es ahora decir, ok, si son pura sangre, pues qué tipo de raza, ¿no? Si es cuarto de milla, no sé, diferentes tipos de caballos. Entonces, lo que va a buscar la autoridad en el Anexo 24 es que nosotros citemos el NICO a través de la precisión de lo que estamos importando para que cuadre con nuestro proceso productivo y con nuestro retorno. Ojo, esto lo estoy diciendo al aire porque todavía no hay una precisión por parte de la autoridad. Lo que me comentaron es que no va a ser a través de modificación de Anexo 24, sino que va a ser a través de boletín aclaratorio, donde nos van a indicar que sí declaremos el tema del NICO en el Anexo 24 solamente para tener esa precisión de qué es lo que estamos importando. Inclusive en el pedimento, ¿no? Ya ves que también se están manejando los dígitos de manera separada, ¿no? Como parte de la fracción de aunque sí sea algo como que comentas. No sé, Víctor, Mario, creo que tenemos problemas con tu audio. Presentación,
Así que pues por parte de un servidor voy despidiéndome. Entonces vamos cerrando la sesión, les cederé las últimas palabras a ustedes, pero a nombre de todo este grupo que coordinamos esta tercera sesión, tuvimos ahí una pausa por los hackers, pero bueno, a nombre de IMAR Sistemas, de Agencia Banal Metacae, de Pepper and Salt y de Balsatori, así como las plataformas vado.mx, la consulta de legislación aduanera en línea, y tarifa empresarial tigie.com.mx, les damos las gracias por su tiempo, esperamos haya sido más que de sagrado, de utilidad para su operación día a día. Por mi parte me despido y dejo las últimas palabras a Carlos y a Víctor. Mario, te pediré que al menos saludes con la mano para que los asistentes sepan que estás ahí, que no es foto. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día, bendiciones y bueno, un exitoso cierre de año y de mes. Muchas gracias a todos, buen día. Igualmente, muchas gracias a todos los participantes durante estas 3 sesiones. Les mando un abrazo, felices fiestas. Gracias Jorge, gracias Víctor, gracias Mario y órdenes. Hasta luego. Gracias, hasta luego, cuídense, bonito día, bye.